Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda nuevamente Genaro Luis Cervantes, practicante de Aikido, Iaido y Yodo, e instructor en México hacia Budokan. El día de hoy vamos a tener espero que sea interesante para ustedes, una entrega más de los aspectos educativos del Budo, el Budo y su función educativa. El día de hoy, preparé, espero que les sea ilustrativo, que les sea útil en su práctica en un momento dado, en su percepción del Budo. Pues un tema que está presente sobre todo en la medida en la que de un tiempo para acá, principalmente una vez que aspectos educativos se han vuelto más accesibles, a diferencia de otros tiempos en los cuales, un estudiante se formaba de cierta manera y ingresaba a un campo laboral y posteriormente, si deseaba especializarse un poco más a través de una maestría o un doctorado, lo hacía posteriormente en su vida, ¿no? Una vez que había tenido mucha experiencia laboral. De un tiempo para acá, muchos jóvenes se interesan particularmente en la ciencia y particularmente estudian y continúan sus estudios de maestría o doctorado como una secuencia natural literalmente de sus carreras. Entonces es muy usual encontrarnos en la población practicante de disciplinas marciales jóvenes que se interesan en la ciencia y al mismo tiempo se interesan en una disciplina marcial. Entonces, esto es como el preámbulo del por qué el día de hoy voy a abordar un poco esto relativo a lo que podría ser como una frontera entre el Budo y la ciencia, o de alguna manera, en otras palabras, cómo abordar científicamente nuestra formación. Quisiera comenzar con primero un contexto. Ocurre, y eso creo que nos ha pasado a algunos en alguna etapa de nuestra vida, que tengamos cierta formación en ciencias básicas, que cuando tenemos una aproximación a un conocimiento que no pertenece en este caso a nuestra cultura, no es con el que crecemos, sino pertenece a otra cultura, hay una barrera que no solamente es la del idioma, sino obviamente las concepciones, llámenle filosóficas, etcétera, ¿no? que de alguna manera pueden ser muy diferentes. Pasa una cosa muchas veces cuando nos exponemos a un conocimiento y tenemos un conocimiento en ciencias, nosotros tratamos de hacer como una especie de traducción de un concepto, en este caso oriental, a lo mejor filtrarlo a través de un concepto que en un momento dado es no solamente la traducción a nuestro idioma, sino en un momento dado la interpretación hacia un concepto científico. Y a veces, o yo creo en mi experiencia ocurre, o he notado, que se llega a trivializar a un concepto, que pertenece a otra cultura a través de la traducción e interpretación. Y entonces la palabra más cercana puede no representar exactamente todo el potencial o todo lo que se describía a través de un concepto en otra cultura. Entonces, a veces pareciera, ¿no?, que se puede trivializar, no en lo general, pero sí se simplifica o se va destilando hasta que pareciera un concepto que, si nosotros quisiéramos hacer lo inverso, es decir, a partir de ese concepto simple y retornar a un concepto más complejo, nos sería un poquito complicado. Viceversa, también ocurre que nosotros podemos tener ciertos conceptos científicos, pero
a veces esos conocimientos son parciales, es decir, son como, bueno, cierta definición en un momento dado, la cual, bueno, conocimos en alguna clase, alguna materia, pero realmente no nos adentramos en ella, ¿no? Pasa así, por citar algunos ejemplos, con aspectos como leyes de la termodinámica o mecánica cuántica o relatividad, por ejemplo, por citar algunos que corresponden al campo de la física, que de alguna manera el conocimiento que tenemos de ellos, pues tampoco hemos profundizado, ¿no? Necesariamente, a lo mejor aunque siendo físico alguien no ha profundizado necesariamente en uno de esos campos, ¿no? Entonces eso precisamente hace que el enunciado, el usar ese concepto científico también sea pues a través como de una frase que como en general todos manejamos, ¿no? Y entonces también de alguna manera trivializamos ahora la interpretación científica de un concepto que no pertenece a nuestra cultura. Entonces, este es el primer contexto que voy a dar. Es muy importante que seamos muy claros en si vamos a usar los conceptos puros tal cual, o bien si en un momento dado podemos interpretarlos de manera científica o con una aproximación científica, de forma que precisamente nosotros mantengamos una mejor conexión entre el origen de la noción de esa idea y ahora la interpretación que le estemos dando, no solamente como una traducción, sino una interpretación científica, ¿no? Así pasa, por ejemplo, con conceptos, por ejemplo, con el ki, cuando lo pasamos a meramente el concepto de energía, pues eso puede ser muy diferente lo que alguien comprende por ki y lo que alguien comprende por energía. Y entonces en ese sentido, las interpretaciones que se pueden dar de un concepto, ¿verdad?, que ha sido pulido a través de ciertos años, puede ser muy diferente a las interpretaciones que se dan a través de un concepto meramente, que aparentemente es científico, pero más bien pues un término, ¿no? Y pues ya depende del conocimiento de la persona, pues realmente hacer el match entre ambos conceptos y a qué lo está refiriendo cuando lo pasa a ese nuevo lenguaje. Entonces, eso creo que es muy importante para no trivializar algunos conceptos y llevarlos a un terreno que parezcan como fáciles, ¿no? Ninguno de los dos lo es. Estrictamente ni el terreno científico lo es, ni tampoco lo es el terreno, por ejemplo, filosófico, contemplativo de Oriente. Ninguno de los dos es sencillo. Entonces, precisamente hay que tener un doble cuidado cuando estamos haciendo esta parte. Muy bien, ahora dicho esto, pues obviamente a mí me gustaría partir de esta parte, de esta aproximación científica a nuestra formación. No solamente de traducir términos y usar un lenguaje o una jerga científica, sino en un momento dado a cómo abordar nuestra formación científicamente, o con una actitud científica. Eso no quiere decir abordarlo como si fuera una especie de materia de ciencia, sino cómo abordar científicamente nuestra formación. Bueno, aquí obviamente habría como, me gustaría citar dos cosas, nada más, puede haber muchos más casos, pero citemos dos casos. En general, pues la meta de la ciencia es generar conocimiento, ¿verdad? Generar un conocimiento que en un momento dado sea sometido a una metodología y en un momento dado, pues las conclusiones a las que se llega, pues, o más bien se le dé validez a las conclusiones a las que llega una mente científica. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos abordarnos científicamente, pues, ¿qué conocimiento queremos generar? Sería la primera pregunta. Podemos ser, por ejemplo, como una parte de ciencias sociales, donde yo quiero generar un conocimiento porque posiblemente me interesen los aspectos históricos del budo y su proceso, pero de alguna manera eso me va a llevar a involucrarme, por supuesto, en algún aspecto del budo, en alguna manifestación del budo, como se le puede llamar más precisamente, y en un momento dado, pues, conocer esos
antecedentes históricos, todos sus términos, cómo así ha ido cambiando a través del tiempo. Eso podría ser un aspecto, pero a lo mejor el segundo punto que yo quisiera aquí mencionar es lo que yo quiero generar es conocimiento de mí mismo. Entonces voy a partir de esto basado en uno de los aforismos más conocidos, ¿no?, que proviene desde Grecia, que es precisamente conócete a ti mismo. Entonces voy a partir de este hecho que nosotros queremos generar algún conocimiento de nosotros mismos en algún aspecto relativo, puede ser un aspecto físico, puede ser un aspecto mental, en un momento dado, lo que entendamos cada uno por mente, ¿no?, en ese sentido. Entonces, definido eso precisamente, pues al aproximarnos científicamente, lo que nosotros necesitamos, pues obviamente es una metodología, ¿verdad? Y es ahí donde usualmente se nos habla del método científico, el cual pues también ha sufrido algunos pues modificaciones, ¿verdad?, desde sus inicios, pero apoyado al desarrollo y a la aproximación científica y a la generación de conocimiento. Bueno, aquí nada más, antes creo que sería bueno contextualizar un poco, pues como por así decirlo, cuál es el alcance del Budo. Hay un documento que se llama la Carta del Budo, y en ese momento, en esa carta está explícito como cuál es el objetivo del Budo, ¿no? Y se mencionan tres aspectos. El primero es la construcción de carácter, llamémoslo así. El segundo es aumentar lo que es el sentido o mejorar el sentido del juicio, es decir, lo que es correcto, lo que es incorrecto, para tomar mejores decisiones. Y el tercer aspecto del objetivo del Budo tiene que ver con la contribución social, ya en un sentido de responsabilidad social, si lo queremos manejar en nuestro lenguaje actual, ¿no? Si nosotros vemos esto y lo contrastamos, cuando hablamos precisamente de lo que es la construcción de un carácter, correctas decisiones o juicios, y en un momento dado la contribución social, pues esto nos lleva perfectamente a conceptos como lo pueden ser precisamente el coraje en un momento dado, ¿verdad?, o un sentido de estoicismo al construir carácter, ¿no?, en un momento dado. Cuando hablamos de este sentido de buen juicio, estamos hablando de la lógica, del razonamiento correcto, pero si lo contrastamos con el contexto oriental, pues estamos hablando de un sentido de sabiduría, y la sabiduría es contextualizada muy diferente a veces dependiendo la metodología con la que la abordemos, ¿no?, o el país del que provenga, es muy diferente a veces, o por lo menos es sustantivamente diferente cuando a veces hablamos de India, de China o de Japón, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de este sentido de responsabilidad social, estamos hablando también de un sentido que podemos definir como humanidad, precisamente, o en un momento dado lo que podemos entender como compasión. Entonces, en esta expresión de lo que define como objetivo del Budo, podemos encontrar o rastrear precisamente los antecedentes filosóficos que pueden estar presentes. Unas personas pueden decir, bueno, si hablamos estrictamente de Asia, estamos hablando del neoconfucianismo, por ejemplo, o en un momento dado, cuando hablamos de sabiduría y compasión, definitivamente estamos hablando de budismo. Sin embargo, si lo contrastamos con pensamientos occidentales, pues el estoicismo podría parecernos bastante cercano a los aspectos que definen al Budo, ¿no? Entonces, esto nos da primero un contexto en el cual nosotros podemos, si corremos, por ejemplo, una sensación de método científico, realizar pues una autoobservación, la primera parte, observarnos a nosotros mismos, lo cual no es algo menor, observarnos objetivamente para en un momento dado, hechas esas observaciones, poder plantear como una especie de problema de investigación.
Es decir, lo que yo puedo percibir de mí mismo, o observar de mí mismo, que me puede llevar a desear conocer algún aspecto de mí mismo, o depurar un aspecto de mí mismo, no es una tarea menor, ¿sí? Pero sería exactamente la más sana, ¿no? Hecho eso, pues obviamente yo tengo que plantear ciertos supuestos respecto a esas observaciones que de mí hago. Algunas respuestas guía, algunas presuposiciones, ¿ok? Para esta parte, puede ser que yo no necesariamente esté involucrado todavía en la práctica de una disciplina marcial. Esto en un momento dado, muy empíricamente, muy intuitivamente, lo podríamos como acercar como las motivaciones de un momento dado del practicante, ¿no? ¿Qué le motiva a practicar? ¿Qué es lo que está generando una sensación en él? Y en un momento dado, ¿qué idea tiene algo de sí mismo? ¿O cómo es que va a dar respuesta a esas sensaciones que él percibe en un momento dado? Queremos comprendernos a nosotros mismos de alguna manera y a lo mejor dar una explicación de eso observado, pero aún no estoy necesariamente en el campo de una disciplina marcial. Puede ser que sí, puede ser que no necesariamente, pero partamos de que no necesariamente estoy todavía involucrado en la práctica. Entonces, si yo tengo un conjunto de observaciones y algunas posibles respuestas para esas observaciones que de mí hago, pues entonces el método diría que lo que tengo que hacer es correr una serie de experimentos. Ojo, no quiero decir que trivializo aquí en un momento dado el hecho de que, voy a hacer un experimento y a lo mejor a alguien no le agrade la palabra, como que experimente con que voy a ir a experimentar, a probar o voy a ir a experimentar conmigo. No, hablando de científicamente hablando, yo necesito experimentar para pues contrastar esos supuestos o pues llegar a un momento dado a alguna conclusión respecto a esas observaciones que de mí tenía, ¿no? Entonces, en este sentido, en este momento voy a atreverme a hacer una aseveración que en un momento dado, pues bueno, depende de la formación de cada uno. Y cuando necesitamos hacer un experimento, necesitamos un laboratorio, ¿sí? El laboratorio puede ser nuestra mente, por ejemplo. Entonces alguien puede conducir un experimento en su mente, muy al estilo de un matemático, ¿no? No existen las cosas, él experimenta en su mente, él racionaliza y usa diferentes teorías, diferentes conocimientos, pero su campo de experimentación está en su mente. En este caso, yo me atrevería a hacer la aseveración pues, de ver al dojo como un laboratorio, ¿sí? Ahora, aquí hablaremos del calibre del laboratorio, ¿verdad? Pues en un método depende de la investigación que yo quiera realizar, el experimento que quiera realizar, pues es el calibre del laboratorio que necesito, ¿no? A veces el laboratorio podría existir como cuando nosotros decimos académicamente, voy a hacer el laboratorio y reproducir un experimento, pero a veces no existe y a veces hay que construir el laboratorio. A veces necesitamos un tipo de laboratorio, a veces necesitamos un acelerador nuclear, un acelerador de partículas, perdón, ¿no? Entonces, el laboratorio puede no existir. Puede ser que tengamos incluso que partir de que alguien arme algo ad hoc para que yo, pues, ponga a prueba precisamente esos supuestos. Pero partamos del hecho de que en efecto, ahora sí, precisamente el laboratorio existe. Ese laboratorio me puede dotar precisamente ya de, pues, un método de trabajo, de un tutor en un momento dado, alguien que me puede precisamente guiar, ¿verdad? Haciendo esa similitud, ¿verdad? Puede haber personas que en un momento me brinden soporte y apoyo, porque en un momento dado, pues yo no voy a poder hacer todo. Yo tengo los supuestos, pero no sé cómo funciona ese laboratorio, ¿no? La cosa es tener una especie de noción, una hipótesis, y otra cosa es saber cómo se manejan los controles, ¿no? Por ejemplo, de un acelerador, ¿no? Entonces, pues obviamente igual yo tengo una idea, pero pues alguien me va a ayudar precisamente para que el experimento corra bien en un momento dado, y pues un cuerpo de conocimiento precisamente para que le brinde soporte a ese experimento, ¿ok? Ahora, aquí sí cabe una aseveración. ¿Con qué estoy experimentando?
quizás sería una aseveración para el practicante del vudú. Estoy experimentando conmigo, estoy tratando de comprobar ciertos supuestos, o estoy experimentando con esa manifestación del vudú y quiero contrastar supuestos de ese vudú, porque entonces yo voy a llegar quizá a dos conclusiones muy diferentes. Aquí yo no quiero que se pierda de vista que lo que estoy tratando de explicitar es que estoy tratando de experimentar conmigo mismo, ¿sí? Es decir, en un momento dado, mucho de la calidad del diseño del experimento, casi la totalidad del control de las variables de ese experimento, ¿no? Es responsabilidad mía. Eso es parte del tomar responsabilidad, como precisamente lo mencionamos en otro video, ¿sí? Puede ocurrir que sí, ahora como digamos, el laboratorio no exista, ¿verdad? Pero otra cosa es echarle la culpa al laboratorio, ¿no? Entonces, de repente yo quiero conocer un aspecto de mí mismo y entonces acabo literalmente contrastando al laboratorio. Entonces, ahí no funciona, el tutor no funciona, los compañeros no funcionan, entonces mi experimento echó a perder debido a que exactamente el laboratorio no era adecuado. Yo quisiera que ahí sí nada más ser muy claro. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando que en este caso este laboratorio ha funcionado, ¿verdad? Y ha conducido diferentes experiencias de vida a lo largo de pues, cientos de años. Entonces, varios sujetos se han pues sometido o han sometido sus observaciones sí mismo a través de este laboratorio, pues han extraído sus conclusiones, ¿no? Entonces, esto nos llevaría precisamente a tratar de pues dejar a un lado pues a la noción de querer refutar al camino marcial, querer refutar al sensei, querer refutar al conocimiento y querer refutar a los compañeros. Ese no era el propósito original de iniciar precisamente este experimento, ¿no? A menos que en efecto yo sea una especie, posiblemente es una investigación como tipo social y en un momento dado pues sí está abordando aspectos históricos y en un momento dado la concepción que había a través de X persona y de X persona y las esté contrastando y diga, bueno, la percepción que tenía cierto personaje histórico, esa es la correcta. Bueno, si estoy haciendo eso, posiblemente sí, pero si estoy tratando de generar un conocimiento respecto a mí mismo, pues en un momento dado, idealmente, pues sí debo cuidar, dijimos, pues el tipo de laboratorio, ¿verdad? Los elementos del laboratorio donde voy a experimentar, pero pues también tengo que controlar muy bien el diseño de ese experimento y en un momento no perder de vista que con lo que estoy experimentando es con mis supuestos que partieron de observaciones que eran respecto a mí mismo. Hecho eso, entonces en un momento dado, pues obviamente viene una etapa en la cual pues del experimento pues surgen ciertos resultados, se tienen que organizar en un momento dado, se tienen que analizar esos datos, ¿no? En un momento dado, si lo queremos ver así como la siguiente etapa natural del método científico en un momento, ¿sí? Y hecho eso, pues viene esa etapa, ¿verdad? Bueno, pues en un momento dado pues se confirma o no se confirman mis supuestos, ¿no? Entonces, precisamente esto nos lleva a que posiblemente nosotros seamos investigar, pues entramos en una especie de bucle, ¿no? Porque en un momento dado, pues tengo que a lo mejor, pues decir, bueno, si mis supuestos no se cumplieron, pues algo no era como yo lo pensaba, o en un momento dado yo empiezo con una especie de bucle, refinando algunas observaciones, pues refinando en un momento dado, pues mi experimento, ¿verdad? Pues refinando mis preguntas de investigación, refinando mi experimento y en un momento dado, pues posiblemente me aproxime, ¿no? A pues una mejor
demuestro, los confirmo, pues entonces ya genero conclusiones. Pero aquí es muy interesante decirlo. Si no hemos perdido de vista que todo este era un proceso personal, ¿verdad? Partió de observaciones personales, de supuestos personales, las conclusiones son personales, ¿sí? En un momento dado, ahora yo puedo también decir que a través de este caso, esto entonces generalizar, es decir, saben que, por ejemplo, pues, en un momento dado, como que esa es la respuesta para todos, ¿no? Son respuestas personales, que eso es algo muy importante en la experiencia precisamente a partir del budo. Las conclusiones a las que llegamos son muy personales. ¿Por qué? Si estuvo bien hecho, pues responden a las motivaciones, responden a esas observaciones iniciales, responden a eso que en cierta etapa se puede llamar como una especie de inquietud científica desde el inicio, ¿sí? Entonces, y ya finalmente, bueno, esas conclusiones que alguien ya puede decir, bueno, es que de las conclusiones derivan leyes en un momento dado, o pues, puede entrar la etapa exactamente la difusión de las conclusiones, pues sí, en un momento dado, por ejemplo, si has hecho un proceso, has conducido tu proceso de esa manera, pues en un momento dado esas conclusiones las puedes compartir. Entonces volvemos a este concepto del shuhari. Entonces, has conducido todo un proceso, no te has brincado etapas tampoco, ¿verdad? Un científico no se brinca etapas. En un momento dado, tuviste que vivir muchas cosas. Entonces, en la etapa de la difusión de tus conclusiones, pues ahora sí las puedes exponer precisamente con seguridad. ¿Por qué? Porque pues has corrido un proceso adecuadamente. Y en esto creo que ya nada más cabrían algunas observaciones. Sobre todo has respetado la metodología, no solamente la metodología científica, sino de alguna manera respetas el laboratorio. Creo que eso es lo más importante a señalar en este caso. Muchas veces lo que más tiene que ver un científico es precisamente pues de hacer el menor ruido posible en su investigación, ¿verdad? Y permitir que otros científicos precisamente corran el experimento de manera pura. Entonces, aquí la observación sería más bien a quienes en un momento dado, al correr su formación, lo que busca hacer es como alterar el laboratorio. Bueno, pues en un momento dado eso significaría que otras generaciones de personas ya no tuvieran la oportunidad de experimentar consigo mismos lo más cercano a esta noción de en qué, como partí al principio, de en qué aspectos me puede ayudar el budo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues el laboratorio lo tengo que dejar relativamente intacto, ¿no? Ya me ayudó a extraer mis conclusiones personales, de mis preguntas iniciales, de mis observaciones personales, y entonces precisamente eso es lo que puedo compartir, pero al mismo tiempo tengo que dejar que otros hagan, ¿no? Yo creo que en un momento dado sería, como a veces señala precisamente en en aspectos históricos del budo, que en un momento dado las enseñanzas tratan de dejarse pues intactas, ¿no? Quizá en mis conclusiones yo extraiga alguna nueva metodología, quizá yo extraiga algunos aspectos, que esos son los que voy a compartir, pero en un momento dado pues otras personas se pueden exponer también, ¿no? a llevar su proceso personal. Entonces, sin ánimo de entrar en una, como voy a decir, bueno, vamos a analizar el método científico desde el punto de vista del budo, o el budo desde el punto de vista del método científico, bueno, la reflexión del día de hoy se centraba en esto, en realmente que podemos mantener una actitud bastante científica, ¿sí?, en nuestra formación. Y creo que en lo personal, lo que me gustaría compartir enfáticamente es ese aspecto de extraer conclusiones personales, ¿sí?, y reflexionar también acerca de si en este proceso va a haber alguna refutación, ¿qué es lo que buscas? ¿Refutar aspectos de ti o quieres refutar al camino marcial? Yo creo que ya de manera personal cada uno puede reflexionar acerca de eso, ¿no? ¿Quieres refutar al instructor? ¿Quieres refutar al camino marcial? ¿Quieres refutar a la comunidad? No sé a qué conduzca eso,
pero bueno, creo que varios practicantes no precisamente eran parte de sus preguntas de investigación o sus observaciones iniciales el refutar un camino marcial. Yo creo que cada uno más bien preguntas personales y en un momento quiere usar ese laboratorio, quiere correr un experimento que es muy personal, un momento de extraer conclusiones de sí mismo, ¿no? Quizá en el camino precisamente de la investigación a veces pasan cosas, pero si no perdemos el objetivo de vista, nuestras preguntas iniciales, nuestras inquietudes iniciales, pues es menos probable que eso ocurra. Entonces, en este momento yo cerraré simplemente leyendo una frase extraída así de un texto de Yai, la cual se me hizo muy ilustrativo precisamente para esta explicación o esta exposición. Dice así, me voy a atrever a leerlo lo más literalmente posible. Ok, en lugar de tener un vasto conocimiento de las reglas samurái y sus técnicas de combate, puede ser más maravilloso si esa experiencia ayuda a descubrir una parte en el interior de nosotros, sin importar cuán pequeña sea, que no era conocida previamente. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, como decimos en el campo de la ciencia, si tu pregunta inicial parece muy elemental, que siempre decimos, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, si tu pregunta inicial, tus preguntas son muy elementales, no te sientas mal, ¿sí? Porque quieres conocer un aspecto de ti, ¿no? Muy diferente a querer. A lo mejor esa pregunta la podrías responder a través de una metodología filosóficamente pura, como mencionamos, podrías volverte estoico, budista, etcétera, ¿no? O a través de las expresiones, bueno, hablando de ciencia, pues posiblemente alguien dirá, bueno, es que la parte de religión no cabe, pero bueno, eso depende mucho de las preguntas que cada uno tenga. Aquí lo estamos contextualizando al mudo. Entonces, no te sientas mal si la pregunta es muy pequeña. No sabes a dónde, en un momento, una pregunta tan elemental puede revolucionar precisamente la concepción que nosotros tenemos, en el caso científico, del mundo y o por ejemplo del entendimiento del universo. Entonces, de igual manera, no podemos, para que por muy básica sea la pregunta de un aspirante a practicante, no eso revolucione su universo interior y en un momento dado, pues precisamente cumpla esos ideales, por ejemplo, de ser una persona que tiene un gran impacto social en un momento dado, ¿no? O en un momento dado que pueda simplemente ser una excelente profesora futura, una persona que puede exponer y contribuir a la preservación de una tradición, ¿no? Entonces no sabemos a dónde va a conducir esto, ¿verdad? O tú preguntas, por eso no podemos, vuelvo a las reflexiones iniciales, trivializar varios aspectos, ¿no? Si tú te conduces con una mente científica, una actitud científica durante tu entrenamiento, es algo bastante positivo, ¿sí? Entonces, con esto deseo cerrar esta exposición, pues con el deseo de todos aquellos que tienen una curiosidad científica respecto a sí mismos, respecto a preguntas de sí mismos, pues precisamente hallen respuestas precisamente a través de correr este maravilloso, o de iniciar bien correctamente su experimento y correrlo en este maravilloso laboratorio que podemos llamarle precisamente el dojo, en su extensión amplia, como ya lo mencionamos desde el primer video, no como el espacio físico cerrado o abierto al cual precisamente pues nos involucramos o nos integramos para hacer nuestra corrida experimental. Y pues bienvenidas precisamente las conclusiones de todas esas mentes inquietas, que en un momento dado precisamente son las mentes que forjarán el futuro del Budo. ¿Ok? Un abrazo, cuídense muchísimo.